Y vamos con Miren de la Torre Fernández, profesora de Geografía e Historia en Educación Secundaria en Valencia, coeducadora, especialista en la coordinación de igualdad y convivencia e integrante de Dofenco. Su comunicación se titula Recursos para combatir los bulos machistas en el aula. Buenos días, gracias por estar aquí. Yo voy a tratar de explicar un recurso para el profesorado para combatir los bulos machistas en el aula. En primer lugar, me gustaría dar un poquito de contexto porque es necesario este recurso. En los 2 últimos años aproximadamente escuchamos y leemos noticias sobre el alarmante aumento de, sobre todo, alumnos, aunque también alumnas, negacionistas de la violencia machista. Estas noticias van ligadas al crecimiento de la extrema derecha en Europa. Como docentes feministas hemos detectado este incremento mucho antes en nuestras aulas. Ahora se está investigando, pero esta tendencia lleva tiempo ya gestándose. Dofenco alertaba de la situación que vivimos en los centros. Nos llegan a menudo mensajes de profesoras alarmadas por los desplantes y las malas contestaciones, sobre todo de los chicos, cuando se les da algún taller de igualdad o sale el tema en el aula. La proliferación de youtubers, tiktokers y estos hombres de la machosfera que nos contaba ayer Jessica en las redes sociales y ahora también en los platos de televisión con un discurso que es profundamente misógino, ha triunfado en buena parte de nuestro alumnado, sobre todo ellos. Al fin, alguien les dice que sí, que las mujeres inventan las denuncias por las agresiones sexuales, las violaciones o la violencia machista. Al fin hay alguien que justifica, como Dios manda, que nuestros salarios sean inferiores o que se queje de las pruebas diferenciadas por sexo, por ejemplo, para entrar en el cuerpo de bomberos o bomberas. Al fin hay alguien que nos está poniendo en nuestro sitio, porque nuestra función principal debería ser la de ser madres y abnegadas esposas. Estas afirmaciones lo que hacen es tranquilizar su malestar, el de ellos, ante una realidad que está señalando a los hombres como agresores y como victimarios. La negación de la realidad es un síntoma de cuánto ha avanzado el feminismo en las últimas décadas, de cómo hemos peleado las mujeres para que se escuche nuestra voz, para que la violencia deje de ser invisible. El negacionismo persigue precisamente que se pueda seguir reproduciendo esta violencia. Debemos insertarlo en el discurso político de la pornografía, como dice Mónica Lario, en la propaganda que hay a favor del regulacionismo de la prostitución y contra el abolicionismo o en la publicidad de la explotación reproductiva disfrazándola de altruismo. Todas estas cuestiones de la agenda feminista son también cuestiones de la agenda coeducativa. Las activistas feministas, las docentes feministas, debemos y queremos combatirlas, pero el exceso de burocracia, las disrupciones continuas en el aula, el cansancio acumulado, pues hacen que muchas veces esta tarea nos sea muy difícil. Sabemos lo importante que son las actividades, las propuestas pedagógicas realmente coeducativas, y el equipo de recursos de Dofenco trabaja para intentar facilitar al profesorado herramientas, propuestas adaptables que podamos llevar al aula. Pensamos que es muy importante combatir estos discursos abriendo el debate y el diálogo, aportando datos y argumentos. Bien, en primer lugar, para no enredarme mucho, me gustaría exponer un poco la metodología que podemos seguir en el aula. En primer lugar, tenemos que pensar que la legislación nos ampara. Por un lado, la Constitución española consagra la igualdad y la LOMLOE, que es el marco estatal de los decretos autonómicos, incluye la coeducación como parte transversal del currículo en todas las etapas educativas. Aunque es verdad que no especifica nada y que lo deja un poco al libre albedrío del profesorado, pero bueno, está ahí y nos podemos amparar en ello. Por otro lado, pensamos que esta actividad, que está colgada en la página web de Dofenco, va dirigida hacia el alumnado de secundaria, bachillerato y formación profesional, y deberíamos adaptar el vocabulario y los contenidos según la edad del alumnado. El tercer paso sería preparar bien el recurso. Debemos leerlo todo bien, entrar en los links que facilitan los datos y comprender todos los conceptos que vamos a manejar en el aula. El siguiente paso sería la temporalización y la secuenciación.
La actividad está pensada para vincular el currículum con el calendario de reivindicaciones del movimiento feminista, por ejemplo, el 8M. Pero tenemos que pensar también si queremos trabajar los 10 bulos machistas que se proponen en el recurso o bien queremos centrarnos en unos cuantos. Por último, también os animamos a escribirnos y darnos vuestro feedback, que es muy importante para nosotras, si utilizáis el recurso o también si nos dais ideas para poder ampliarlo, pues estaría muy bien. Algunos consejos en la comunicación con adolescentes que pueden ser de utilidad serían los siguientes. Planteamos que deberíamos hacer unas preguntas abiertas que siempre favorecen más el diálogo. Por ejemplo, ¿qué opináis de esto? ¿Qué os sugiere este vídeo? Después, la idea es fomentar el pensamiento crítico. Nuestro objetivo no es atacar a los alumnos, sobre todo, que son los que más se oponen, ¿no?, sino motivar el razonamiento y valorar las evidencias científicas. Tenemos que enseñar, o podemos aprovechar también esta actividad para enseñarles lo que es una fuente, cómo saber si es fiable, etcétera, porque muchas veces repiten lo que escuchan en TikTok o en lo que sea y no están siendo críticos, ¿no? También podemos apelar a la empatía, usando analogías y haciendo que ellos se pongan en los zapatos de ellas. En último lugar, siempre deberíamos abrir las puertas al diálogo para enfrentar el machismo. Pensemos que un chico, por ejemplo, de 13 años debe poder ser rescatado. Aunque esté equivocado y nos confronte, es muy importante conseguir que escuchen, que dialoguen, que sean respetuosos en el aula cuando hablan, que esto es muy complicado. Es importante que se lo hagamos ver, y es lo que dice siempre nuestra maravillosa Amparo Tomé. Es necesaria más ternura, hace falta, ¿no?, sobre todo con los chicos. Y es verdad, si nosotras incluimos la perspectiva feminista en el aula, si estamos realmente coeducando, estaremos aportando luz y por lo menos esperamos generar la duda, ¿no?, que les haga pensar que puede ser que estén equivocados, como efectivamente es. Bien, esta sería la página, que la he dejado aquí para que la veáis. El recurso está en formato PDF descargable directamente. Y estos son los títulos, son 10 bulos machistas. Entonces tenemos que ver cómo lo queremos secuenciar, cómo queremos proyectarlo en el aula y en qué momento sería mejor, si lo vamos a hacer desde nuestras materias o desde las tutorías, etcétera. Yo he elegido 2 para poneros algún ejemplo y que veáis un poco cómo está todo paso por paso y es sencillo de aplicar si nos lo preparamos bien. En primer lugar, he elegido el bulo machista número 3, que es «Hay muchas denuncias falsas por violencia de género». Está entre comillas porque son frases que nos dicen nuestros alumnos, sobre todo en clase. En primer lugar, podemos preguntar al alumnado su opinión y qué datos tienen o qué datos hay, ¿no?, para decir que hay muchas denuncias falsas por violencia de género. Les vamos a pedir las fuentes y es muy importante que comprendan lo que son y dónde las buscan y si son fiables o no. Después, en segundo lugar, podríamos preguntar qué porcentaje hay de denuncias falsas en la realidad, que vayan a buscar el dato, ¿no? Según la memoria de la Fiscalía de 2023, por ejemplo, nosotras manejamos este dato, se contabilizaron en 0,001%. Entonces, podríamos preguntarles ¿por qué son tan pocas? ¿Por qué pensáis que hay tan pocas denuncias? Otro dato que nosotras podemos aportar, y todo esto está en los links que nos facilita el recurso, es que en España actualmente, según el Ministerio de Igualdad, se denuncian solamente un 16% de las agresiones sexuales. Después también podríamos hacer otra reflexión. ¿Por qué si hay más denuncias falsas por otros delitos, como puede ser el robo o el fraude, de esto no hablamos? ¿Por qué no? Porque siempre estamos hablando y fijándonos, poniendo el foco en todo lo que atañe a las mujeres. ¿Por qué? No, preguntárselo, ¿por qué? Después también podemos hablar sobre otras víctimas, ¿no?, de la violencia de género, explicar lo que es la violencia vicaria, que seguramente nunca han oído hablar este término. El lenguaje que utilicemos en el aula también es muy importante, ¿vale?, porque después lo podrían reconocer. En 2024, por ejemplo, 9 menores, niñas y niños, fueron asesinados por sus padres, por sus parejas o exparejas. Y después, podríamos abrir un debate
en el aula, ¿no? E incluso en función de la edad podríamos poner algún fragmento de la entrevista de Ana Orantes, explicar lo que es la ley de violencia de género y por qué existe, porque no existe porque sí, existe por una razón, ¿no? Y esto en el aula funciona bastante bien. El bulo machista número 7 sería otra cosa que nos dicen con mucha recurrencia: las mujeres que están en la prostitución o en el porno lo hacen porque quieren. O sea, ellas quieren estar ahí, ¿no? En primer lugar, como metodología, podríamos modelar un poco el lenguaje en función también de la edad. No es lo mismo hablar con alumnos de primero de la ESO que con alumnos de bachillerato o de cuarto. Pues no es lo mismo. Después también es importante que nosotras utilicemos un lenguaje que seguramente no han escuchado nunca. Hay que hablar de explotación sexual, porque esto ellos no lo han escuchado y ellas tampoco. Después aportaremos datos, porque nosotras siempre vamos a la evidencia científica. 7 de cada 10 personas pobres en el mundo son mujeres. En las familias monoparentales, más del triple con hijas e hijas a su cargo son mujeres. Y hablaríamos del perfil, ¿no?, de las mujeres en estado de explotación sexual, que serían mujeres vulnerables, pobres, con hijos a su cargo e hijas, inmigrantes. Luego también tendríamos otro perfil, que serían las estudiantes en las plataformas, lo que comentaba Amelia ayer de la prostitución 2.0, ¿no?, que serían estas plataformas digitales donde ahí podemos ver que hay estudiantes donde les han dicho, bueno, pues que hay que explotar su capital erótico, ¿no?, y que eso está bien y que se puede vender y que pueden vivir de eso, y también ahí podríamos comentar el fenómeno de los sugar daddies, por ejemplo. En siguiente lugar, siempre es muy positivo mostrar el testimonio de las supervivientes en el aula, porque eso provoca empatía y acerca un poco esa realidad que el alumnado desconoce cuando dicen que lo hacen porque quieren, ¿no? Ver que son seres humanos, que están totalmente deshumanizadas para ellos. La sexualidad, además, es algo muy importante, es algo que, como dice Amelia, nos atraviesa. Y no es una cosa baladí que podamos comprar de nadie, ¿no? Ninguna niña ni ninguna mujer puede ser objeto a comprar. También podemos hacer la siguiente reflexión: ¿por qué siempre estamos hablando de si ellas quieren o no? ¿Por qué no les preguntamos a ellos quiénes se creen que son para comprar una niña o una mujer, aunque sean 10 minutos? ¿Quién son ellos para poder hacer esto, ¿no? ¿Cuál es ese privilegio? ¿Por qué? ¿De qué sirve, además, el consentimiento si se puede comprar? ¿Por qué no se habla de un deseo mutuo en las relaciones sexuales? Todas estas preguntas pues, las podemos ir haciendo en el aula. No podemos dejar de referenciar el último artículo de Amelia Tiganus, titulado «No incomoda la prostitución, incomoda que se nombre como violencia», donde nos explica con la claridad a la que nos tiene acostumbradas que la prostitución es violencia estructural. Nosotras, como docentes feministas que luchan por un mundo más igualitario, exigimos a las instituciones políticas la abolición para deslegitimar la explotación sexual de niñas y mujeres. Y para finalizar, me gustaría decir que este recurso está vivo y que se irá actualizando porque creemos que es fundamental. También os invitamos a revisar los currículums para identificar dónde podemos introducir las estrategias de desmontar los bulos machistas desde una perspectiva feminista en todas las materias, porque esta es también una manera de educar contra la violencia y contra las ideas que la sustentan. Muchas gracias. Gracias.